De Idea Internacional Perú. ¿Cómo le va, Percy? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, decía antes del este breve corte con la actividad de la presidenta Boluarte que estamos obviamente preocupados por la situación en el país, pero para poder resolver esta crisis tienen que haber cambios, ¿no? La presidenta habló primero de abril del 2024 como un tiempo prudente para hacer reformas. Reformas del ámbito electoral, pero ciertamente también del ámbito político, ¿no? Hoy desliza la posibilidad de diciembre de 2023. Claro, ella habla de lo que la voluntad que puede demostrar, pero no depende ya del Ejecutivo, ¿no? Sino en un trabajo en consenso, en conjunto con el Legislativo. La pregunta es, diciembre de 2023, ¿no es igual muy apresurado? ¿Técnica, legalmente, realmente alcanzaría la norma electoral vigente? Si nosotros aplicásemos los plazos que están establecidos en la ley actualmente, no sería posible hacerlo ni en diciembre del 2023 ni en abril del 24. Igual hay que hacer algunas modificaciones, porque la ley establece, por ejemplo, que durante un año previo al día de la elección no se pueden modificar las normas y los padrones se cierran un año antes de la fecha de inscripción de candidaturas, en fin, hay una serie de plazos, ¿no?, que no alcanzarían. Entonces, en cualquier caso, habrá que hacer algunos ajustes para disminuir esos plazos. Pero esa disminución es posible hasta cierto punto. No se pueden hacer elecciones en 3 meses. O sea, si ustedes me dicen, se puede hacer elecciones en diciembre del 2023, yo diría que es posible, ajustando mucho los plazos y ya, digamos, exigiendo a los organismos electorales ir a un ritmo mayor del que normalmente se aplica a un proceso electoral, pero es posible. El cierre del padrón, perdón, el cierre del padrón tiene que ser un año antes, el cierre del padrón. De acuerdo con las normas vigentes, sí. Eso se puede acortar. Se podría acortar. Ya, perfecto. Por ese lado estamos bien. Ahora, la legislatura tendría que ampliarse. La legislatura tendría que ampliarse porque además la convocatoria de elecciones anticipadas requiere reforma constitucional y para eso hay dos mecanismos. O el Congreso aprueba en 2 legislaturas sucesivas con 97 votos o aprueba con 65, 66 votos y eso luego va a referendo. Entonces, dentro del cronograma tendría que también establecerse la convocatoria a un referéndum, que el tiempo mínimo para convocarlo pues será unos 4 meses, digamos, ¿no? Eso es inviable, ¿no? Cualquiera de las dos opciones es viable. No, esa parte, la segunda opción me parece que no va a poder fluir, sería mucho gasto, ¿no? Y imagínense, sería la primera. Ojalá, y este es digamos, un comentario paréntesis, ojalá que haya la voluntad en el Congreso realmente, ¿no? Bueno, pero para eso tiene que haber 97 votos, perdón, 87 votos. 87 votos, por eso le digo, tiene que haber voluntad. De todas maneras, para conseguir 87. No se consiguen los 87 votos y sin embargo sí hay 66, cabe la posibilidad de un referéndum que, como bien dice, es una operación costosa, compleja, porque es una elección nacional, ¿no es cierto? Llevar 25 millones de personas a las urnas, eso no es sencillo, pero es una opción también sobre la mesa. Bueno, sería ir en abril a las urnas y para después ir en diciembre. Y ahora, en el supuesto que sea en diciembre de 2023, también hay que cambiar la fecha de asunción de mando, ¿no? Ahí hay 2 opciones. Una posibilidad es que las elecciones sean anticipadas y que ya se sepa, por lo tanto, quiénes son las nuevas autoridades, pero que asuman el 28 de julio, ¿no? 6 meses. 6 meses de periodo de transición, que es demasiado largo. Solamente México tiene un proceso de transición tan largo. Y la otra posibilidad es efectivamente adelantar unos cuantos meses el calendario, ¿no? Que en vez de empezar el 28 de julio, que empiece, por ejemplo, en mayo. Con lo cual, las nuevas autoridades elegidas no tendrían 5 años de mandato, sino 5 años y 3 meses, digamos, ¿no? Siempre igual se tiene que llevar hacia julio, en la siguiente, como una cosa sui generis, nomás, se aceptaría lo de mayo. Es parte de la tradición, y está en la Constitución también. Fuerzas Armadas, claro, que también se podría hacer el cambio, y también requiere 2 legislaturas. Exactamente. Pero ya es algo histórico.
El cambio consistiría por lo menos en levantar por esta vez esa fecha. Esa fecha ni siquiera se ha cambiado el año 2000, cuando se adelantaron las elecciones, se mantuvo la fecha del 28 de julio como la fecha para asumir el mando. Sería, digamos, extraño el cambiarla, pero no imposible. Bueno, ahí hemos hablado de la forma, más no del fondo, que creo que al final es lo que más nos debería interesar a todos, ¿no? Una de las cosas que dicen los entendidos para poder darnos tiempo es, oigan, cambiemos a los actores, porque si no caemos en lo mismo. Bueno, esa es exactamente la mayor preocupación en relación con los plazos. Si apresuramos mucho la fecha de la elección, va a ser difícil que se hagan reformas políticas indispensables. Tener elecciones antes de hacer esas reformas creo que es poner en riesgo todo, porque podríamos tener un resultado muy parecido al resultado tanto en Congreso como Poder Ejecutivo que hemos tenido en las elecciones de 2021. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no hay nuevos actores en juego, serían los mismos partidos que hoy están en el Congreso, más 2 o 3 partidos que han logrado su inscripción desde entonces, ¿no? Entonces no habría una renovación del elenco político, no habría nuevas reglas para esa elección, ni habría nuevas reglas en las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. Entonces, todo eso puede llevarnos a una situación muy, muy parecida a la actual. De ahí que sea importante, aunque sea tomarse unos cuantos meses, para promover que haya una reforma significativa, al menos de 3 cosas. El sistema de partidos, los mecanismos para el proceso electoral y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En cuanto al sistema de partidos, y entiendo, usted se refiere también a la democracia interna, hemos estado persiguiendo mejores como organismos, partidos políticos, ¿verdad? No tanto movimientos, darle mayor institucionalidad, darle mayor solidez. Y lamentablemente esta situación nos lleva a lo otro, ¿no? Porque también si por un lado apresuramos el proceso, van a actuar los mismos. Si nos damos tiempo hasta abril, igual se va a tener que flexibilizar, ¿no? Algunas vallas, entiendo. Y van a también participar de pronto actores sin mayor exigencia, o vamos a ver nuevos activistas, pero no muy partidarios, digamos, más invitados, sin mucha democracia interna, ¿o me equivoco? Bueno, un riesgo de procesos de este tipo, y ha ocurrido ya en varios países, es que se cambia la experiencia y la trayectoria por la espontaneidad y la espuma de la coyuntura, ¿no? Entonces, puede llegar gente no solamente novata, sino sin la trayectoria que se requiere, trayectoria personal, moral, política, etcétera, que se requiere para un cargo de representación como el de congresista de la República. Nada nos garantiza que las congresistas y los nuevos congresistas elegirse van a ser mejores. Lo único que nos puede garantizar eso es que haya mejores organizaciones, con mejores filtros, con mejores procesos de democracia interna, que haya más fiscalización ciudadana, ¿no? Todo eso es importante y todo eso se pone en peligro si es que se hacen las cosas de manera improvisada. Lógico, y eso no va a pasar si es que apuramos el paso tampoco, ¿no? Yo creo que hay que tratar de ser céleres en el sentido de no tirar las cosas a las calendas griegas, porque entendemos que hay una urgencia política de hacerlo cuanto antes, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Hay que tomar las cosas también con seriedad y garantizar que los pasos se den previamente al proceso electoral, que se hagan las reformas del caso y que eso garantice una mejor elección. Porque si vamos a tener una mala elección, el tenerla más pronto o más tarde da lo mismo, porque igual va a ser mala, ¿no? Lo importante es tener una buena elección. Y para eso quizá hay que esperar un poquito y hay que tomar las cosas con calma. Eso, con calma. Quizá, para generar representatividad, ¿no? Efectivamente, para que haya efectividad, ¿no? Quizá adelantar a diciembre de este año es lo máximo que se podría hacer, estirando, ya claro. estirando bastante el chicle, como se dice, pero garantizando también y confiando en que el Congreso va a poder hacer las reformas en el poquísimo tiempo que hay. Y son muchas. Por ejemplo, y ya el tiempo nos gana también, en cuanto al Congreso, pensar en bicameralidad, pensar en reelección,
de congresistas, pensar en renovación por tercios y mitades, ¿ya es utópico? ¿Eso en estas circunstancias no va a pasar? Es difícil porque considerando que hay que diseñar los roles de ambas cámaras, puede ser un poco apresurado, pero nada se pierde con intentarlo y creo que sería una reforma significativa. Esa y también la renovación parcial del Congreso a mitad de periodo, ¿no? Por ejemplo, cada 2 años y medio, renovar por lo menos la Cámara de Diputados. Si es que hay bicameralidad, se podría renovar una de las cámaras y la otra sí ser una cámara por 5 años. Claro, el voto preferente, ese tipo de cosas, o sea, hay cositas que sí se podrían trabajar. El voto preferente ha sido ya eliminado, no está hoy en vigencia. Lo que pasa es que en los últimos procesos electorales, esa norma que eliminaba el voto preferencial se puso en suspenso y por única vez se aplicó el En la voto última. preferencial, Ok. pero Ya, imposible ya no va, seguirlo ya no va a aplazando. ser perfecto, perfecto. Me quedé con esa idea y eso lo que nos genera es que vengan los invitados y que se pague por prioridad, ¿no? Efectivamente, y eso es un problema. Ese es un problema, como que cuando hay invitados hay dinero de por medio, hay financiamiento no, bueno, de actividades irregulares, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchas gracias, señor Medina. Todavía va a haber tiempo seguramente de seguir profundizando en este tema. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Percy Medina, jefe de Idea Internacional Perú, ex titular de Transparencia, estuvo con nosotros. Felipe Olivares, desde el sur.